Hola chicos, otro capítulo más de Cocina Española. Esta vez haremos tortilla de patata, un mega clásico de clásicos que podéis encontrar en todos los bares españoles y en muchas casas españolas también. Tiene muchas variantes, cada uno tiene la suya y no os lo perdáis, que esta receta incluso tiene su propio concurso en alguna localidad española, así que es algo realmente importante. Lo que sí os puedo decir es que está muy buena porque cada uno la adapta como le gusta, así que espero que lo intentéis en casa y eso es todo. Vamos a la receta. Vamos a comenzar preparando las patatas. En este caso estamos utilizando patatas Mona Lisa. Las pelamos y cortamos en trozos finos y relativamente pequeños. Otras recetas piden que la patata se corte en rodajas más gruesas. En una sartén a fuego bajo pondremos una abundante cantidad de aceite de oliva de sabor suave, aproximadamente una taza. Pondremos las patatas dentro de la sartén y las rehogaremos en aceite hasta que estén blandas. Continuaremos con la cebolla. Hay dos bandos marcados en cuanto a las tortillas de patata, aquellos que ponen cebolla y aquellos que no. Aquí no hay verdades absolutas, depende de los gustos de cada uno. En este caso utilizamos cebollas de Figueras, que tienen un sabor más suave que el de las normales. Las pelamos y cortamos en trozos pequeños y las añadimos a las patatas. Mezclamos un poco y tapamos para que se mantenga más el calor. Cuando estén completamente cocidas las patatas y la cebolla, veréis que por debajo a veces se empieza a dorar un poco. Este es el momento oportuno para quitarlo de la sartén. Ponemos las patatas y la cebolla en un colador para eliminar el exceso de aceite, que como veis es bastante. En un bol pondremos los 5 huevos y los batiremos ligeramente. Luego añadimos las patatas con la cebolla y mezclamos todo hasta obtener una mezcla homogénea. Finalmente añadimos un poco de sal a gusto. En una sartén de buena calidad de unos 20 centímetros de ancho ponemos un poco de aceite de oliva y ponemos un poquito de la preparación. Si empieza a freírse enérgicamente es que el aceite está a la temperatura correcta para poner el resto de la mezcla. Ponemos todo dentro de una sartén y removemos un poco. Pasado un par de minutos, damos la vuelta a la tortilla utilizando una tapa o un plato. Esto se tiene que hacer con agilidad y rapidez, ya que de lo contrario acabaréis con tortillas de patata por toda la cocina. Le damos un poco de forma, empujando las orillas hacia adentro para que quede con la forma típica de tortilla. Como podéis ver, por dentro parece estar bastante líquida aún, así que el tiempo para cocinar la tortilla dependerá de vuestro fuego, de vuestra sartén, de vuestro gusto, así que esto lo tendréis que hacer con práctica hasta que lleguéis al punto en el que os gusta más. Y aquí tenéis esta majestuosa y tradicional tortilla de patata. Espero que intentéis hacer este clásico español en casa. Si lo hacéis, no os olvidéis de enviarme vuestras fotos y tampoco os olvidéis de suscribiros. Eso es todo, nos vemos la próxima semana. Adiós.